quiero comenzar hablando un poco de los detalles que encontramos en los textos bíblicos, los evangelios que nos cuentan de la resurrección de Jesús. Primero, es importante remarcar para nosotros el hecho que los autores Marcos, Mateo, Lucas y Juan tenían muy claro en su cabeza el deseo de comprobar que Cristo resucitó en cuerpo de verdad. Y no es difícil entender por qué eso fue su enfoque, porque mucha gente alrededor de ellos estaban cuestionando si era verdaderamente posible que un hombre muerto podía no solamente resucitar, pero luego ascender al cielo en plena presencia de otros. Es importante también recordar que los evangelios fueron escritos varios años después de los eventos de la resurrección de Jesús. Se entiende que Marcos fue escrito primero, tal vez en 65 después de Cristo, o sea, tal vez 30 años después de su muerte. Mateo fue escrito tal vez 40 años después que Jesús falleció. Lucas fue escrito tal vez unos 50 y Juan fue escrito casi 60, 70 años después. Casi una generación completa. Pero todos los autores de los evangelios tenían un deseo profundo que usted y yo entendiéramos que Jesús literalmente se resucitó. Primero, comenzaban hablando del hecho que había varias personas guardando la tumba. Había soldado romano que estaba allí, no a sugerencia de los discípulos, pero a los otros líderes judíos que tenían temor que los discípulos de Jesús iban a robar su cuerpo para dar testimonio de su poder. Entonces, desde el primer momento que José de Arimatea puso el cuerpo de Jesús en la tumba, ahí estaba la guardia romana. Pero a la misma vez estaban los ángeles. Era como que el poder de Dios y el poder del imperio. Los dos ahí guardando. Tanto que cuando relataban la historia, hablaban del hecho que la guardia estaba como muerto en su apariencia cuando vieron el poder de los ángeles que llegaron a remover la piedra de la tumba. Adicional a eso, hay que hablar de las telas en lo cual había estado envuelto el cuerpo de Cristo. Si se acuerda, cuando Jesús llamó a Lázaro fuera de la tumba, cuando Lázaro salió, ¿qué tenía en su cuerpo? Telas. Estaba envuelto en telas. Cuando las mujeres entraron en la tumba, ¿dónde encontraron las telas? A un lado. Los autores, los discípulos querían que la gente contemporánea a ellos y a nosotros mismos, querían que nosotros entendiéramos que no es que nadie vino a robar el cuerpo de Cristo por quitar las cosas de valor que tal vez tenía, unos anillos, o no es que Cristo fue en un sofoque saliendo. Literalmente, Cristo se levantó en todo el poder de Dios. Dobló las telas y los puso a un lado como evidencia de quién estaba a cargo. Lo otro interesante es que no todos los evangelios hablan de eso, pero el sudario era una tela específica que usaba para tapar la cara del difunto. Y en el caso de Jesús, no es que solamente las telas estaban todo envuelto, es que el sudario estaba doblado de una forma específica. Hay gente que supone
que Jesús dobló el sudario, no solamente para mostrar que Él tenía control y tiempo en su resurrección, pero al doblarlo de la forma que lo dobló, era como cuando uno termina de comer y uno dobla su servilleta y lo pone en la mesa. ¿Y eso es señal de qué? ¿Dame más comida? No, es señal de decir ya se terminó. Jesús dobló el sudario para decir ya el reino de Dios ha entrado. Ya el poder mío se ha manifestado. Ya mi trabajo en la cruz ha terminado. Ya la gran cena de mi ministerio ha sido completado en el nombre de Jesús. Qué lindo saber que no es solamente en un apuro, no es solamente sin sentido, no es una crisis, no es que el imperio o la violencia o la maldad está moviendo en Cristo, es que Cristo tiene el control. Y cuando ustedes están pasando por la valle de la sombra de la muerte, muchas veces nosotros actuamos en crisis. Y nuestro pulso incrementa y nosotros comenzamos a sudar y a hablar más rápido y nos sentimos fuera de control. Cristo estaba declarando en la manera que dejó la tumba que Él era victorioso y en control. Y si Cristo tenía victoria en su muerte y resurrección, Cristo tiene victoria en las vidas nuestras. Lo último que quiero remarcar, y eso no había entendido hasta este año, eso es lo lindo de estudiar la misma historia varias veces. Uno aprende cada vez con más profundidad lo que el Señor quiere decirle a uno. El hecho que fue una tumba nueva era de importancia, porque en el tiempo de Jesús las tumbas eran como cuevas, y en las cuevas doblaban en telas cuerpos y muchas veces tenían varios cuerpos de familiares. Nuestra sociedad aquí se ha vuelto tan solitario que hasta en la muerte estamos solos. Pero en ese momento las familias o los amigos tenían los cuerpos juntos. Entonces, después de un año, un familiar de alguien entra y saca de donde estaba envuelto el cuerpo. ¿Qué cree que se queda? Los huesos. Y los pone en una caja y cada uno con el nombre de la persona difunta. En el caso de Jesús, la tumba fue nueva y eso era importante porque si la gente quería decir no, es que no resucitó Jesús, debe de ser que se confundió su cuerpo con otro. La gente podía decir no había ningún otro cuerpo en esa tumba, solamente nuestro Señor. Mi pregunta para nosotros en esta tarde es, ¿sí creemos? ¿Sí creemos que Cristo resucitó en cuerpo, físicamente, con el control que tenía? Yo no sé ustedes, pero en la noche del Viernes Santo tuvimos mucho servicio de Viernes Santo. Yo creo que tenía como 8 horas de Viernes Santo el viernes. Así que estaba empapada de Viernes Santo. Y uno de esos momentos estaba reflexionando yo. ¿Sabe que es más fácil creer en la maldad que en las fuerzas de Dios? Porque hay evidencia por todos lados. Hay evidencia de la violencia del imperio. Hay evidencia concreta en mi vida que veo y vivo diario de la injusticia, de la maldad, de la manera que el pecado de uno se complemente con el pecado de otro y hace una gran torre de pecados. En mi vida yo he visto y me imagino ustedes también cuán fáciles la muchedumbre se cambia de opinión. Por un lado están de amigos y de buena amistad y en un instante
como que el carácter de las personas o nosotros mismos cambiamos. Yo tenía una maestra de la escuela dominical que siempre decía que la hora más fea en su casa fue la hora antes del culto, porque en esa hora se perdió todo el conocimiento de Cristo. ¡Apúrase ya, que vamos a estar tarde! Y una vez llegando ahí, todo tranquilo, amamos al Señor. ¿No? Hay evidencia en nosotros mismos del pecado, de la muerte. Esta congregación, nosotros, Dios Santo, con 2 muertos muy pesados y dolorosos en una semana. Damos gracias a Dios por la vida de Magali Pupo, la cuñada de la pastora Yolanda, y con dolor en el alma. Con dolor en el alma. Queremos decir, Señor, aún en medio de la muerte creemos en la resurrección. Igual con la mamá de Mike Skinker. Así que lo que estoy diciendo es que la vida está repleto de ejemplos de por qué creer más en la muerte y el pecado que en la resurrección y en la bondad de Dios. Y lo interesante en examinar los textos es que Jesús no se enfoca tanto en la pregunta de la resurrección de su propio cuerpo. Si vemos lo que pasa con María en el Evangelio de Juan, María va a la tumba, igual que en el Evangelio de Lucas y Mateo, cuando van otras mujeres, van a preparar con amor, con dolor en su alma el cuerpo de su Señor y Salvador. Y cuando llegan allí y está vacío, todavía María cree más en la maldad que en el poder de Dios. Aparece Jesús enfrente de ella y ella cree que Él es el jardinero y le comienza a reclamar. ¿Cuántas veces en tu vida y en la mía Cristo ha estado allí caminando a la par de nosotros y nosotros no vemos? Y aunque no vemos, a veces comenzamos a hablar mal del mismo Cristo que está enfrente o de los ángeles que el Señor ha enviado. Y María le dice al jardinero, ¿dónde le has puesto al cuerpo? Ella está interesado en el cuerpo físico de Cristo, pero Cristo está interesado en un mundo nuevo, diferente, un reino nuevo que ha comenzado. Y no es hasta que Él le dice su nombre, María. Y en ese momento algo en ella se quiebra y por el tono de voz reconoce en un instante, Raboní, dice en arameo, lo cual quiere decir maestro. ¿Cuántas veces en tu vida has creído más en lo físico cuando has tenido a Cristo enfrente? Pero aún en su amor y en su bondad, el Señor te espera, te llama por nombre y hasta el momento que tu corazón cree. Y le decís, Señor, Maestro, Raboní. Y ella quiere agarrarle. ¿Y qué le dice Cristo a ella? No, es que no me puede sostener físicamente. Pero le dice, vaya donde los discípulos, los hermanos, los hombres, pues que no han llegado a preparar el cuerpo, vayan donde los hombres y decirles, no que mi cuerpo ha resucitado, que yo voy a ascender a mi Padre. Cristo está enfocado no en su cuerpo, está enfocado en terminar, en completar la obra de la encarnación que comenzó con el nacimiento de Dios en forma de niño en Cristo. Jesús está enfocado en decirle a los discípulos, ya voy a llegar a toda la gloria, todo el reino, todo el poder. Decirles que estoy ya por ascender a mi Padre.
Y María en ese momento está más interesada en lo físico de tocarle a Jesús, y Jesús está más interesado en mostrarle a ella que Dios es victorioso sobre su dolor y sobre la muerte. ¿Qué es el Señor para nosotros? Lo lindo de lo que vemos en eso, y en Lucas 24 el ángel lo dice a las mujeres: muchas veces vamos en búsqueda de los que están vivos en medio de la muerte. Jesús nos está invitando a una vida diferente, una vida de resurrección. En la iglesia cristiana, ¿ustedes saben cuántos días vivimos en resurrección? ¿Cuántos días? ¿Quién sabe? Bueno, todo domingo debe de ser un día de resurrección. Cada domingo debemos de poder venir aquí a decir: Señor, yo veo evidencia de maldad, de injusticia, de dolor, pero yo creo en tu poder en mi vida y en este mundo. Y la temporada de resurrección dura 50 días hasta Pentecostés, cuando nosotros recibimos del Espíritu Santo en el gran movimiento en Hechos. Entonces vamos a ver un poquito. Este Jesús resucitado está queriendo aparecer a sus discípulos, a María, y los otros están preocupados por los hechos racionales de cómo es posible que Dios puede haber resucitado, y Cristo está interesado en darles la manera de vivir la vida resucitada. Él aparece a los discípulos en el aposento alto y sopla sobre ellos. ¿Sabe aún que el cuerpo de Cristo cuando llega no es un cuerpo normal? Porque para llegar al aposento alto, donde la puerta está cerrada y enllavada, ¿cómo entra Jesús? A través de las paredes. ¿Cuántas paredes en tu vida el Señor ha pasado? Usted ha creído que no hay manera que Él te encuentre, pero te ha encontrado. Y al encontrarte cuando estás encerrada en tu pecado, en tu miedo, en tu pasado, Cristo entra y no te regaña, sopla paz. Mi espíritu les doy. Cuando llega donde Tomás, que no estaba en el aposento alto, Tomás todavía no cree. ¿Y qué hace Jesús? Tócame. Ponga tu dedo en mi mano. Yo quiero no que crees en mi cuerpo resucitado. Yo quiero que crees en la victoria de Dios en este mundo. Y créame cuando yo les digo, yo entiendo que estamos bajo persecución. Yo entiendo que lo que está ocurriendo en este país, en el mundo, las guerras, el maltrato en Cuba, lo que está pasando a los niños en Irán, y yo entiendo. Y me dice: pastora, pero ¿dónde hay evidencia del poder de Dios? El Señor te está apareciendo. Y la evidencia de Dios está en tu fortaleza de seguir adelante. En tu testimonio, que la vida es más que solamente lo físico ahora. Me fui a un entierro de un familiar de una amiga mía, y jamás he estado en un momento así, donde alguien paró con la persona ya fallecida diciendo: yo no creo en nada después de la vida. Así. Una declaración así plena. Nosotros creemos en un Dios que interviene en este mundo, un Dios presente en el mundo físico, pero a la vez que hay ángeles moviendo piedras, hablándonos, guiándonos, tomándonos de la mano. Hay Dios mismo apareciendo, llamándonos por nombre. Hay un Señor dispuesto a sentir nuestras dudas.
Esta vida no es solamente hoy, ni lo físico, ni este momento en la historia. Estamos viviendo bajo el plan de un Dios soberano. El Jesús resucitado está en camino a Emaús y la gente contándole de su dolor, diciéndole a Cristo resucitado: ¿será usted el único hombre en Jerusalén que no sabe lo que pasa? ¿Has orado así al Señor a veces? Señor, es que no está escuchando, no está viendo, no sabe. Jesús callado camina con ellos hasta que comparte la cena. Y una vez que quiebra el pan, los que iban a Emaús entienden que es el Cristo resucitado en medio de ellos. La fe convive con la duda. Hay muchas razones por dudar, pero la fe es una respuesta fiel en medio del dolor de creer que el poder de Dios no nos ha abandonado y nos da una fortaleza que este mundo no puede tocar. Quiero terminar con Pedro, hablando un poco del hecho que nosotros somos mucho como Pedro. Pedro era el discípulo sobre lo cual Jesús creó su iglesia. Pedro era el primero de salir de la barca cuando Jesús les invitó a caminar por fe, y Pedro caminó sobre el agua hasta que le dio miedo. ¿Y qué comenzó a pasar con Pedro? A hundirse. Levanta la mano si has caminado sobre agua en un momento y después te has hundido. Todos. Pedro es el que está con Jesús cuando declara: yo sé que usted es el Mesías. Pero quiere en ese momento empujarle a Jesús, tomar poder del mundo. Y Jesús es tan claro con él que le dice: Satanás, detrás de mí. Pedro, el que no quería que le lavara los pies. Señor, yo no quiero que me sirve, yo no quiero tu gracia en ese momento, no lo necesito. Y el Señor Jesús le dice a Pedro en Juan 13: si no me permite salvarte, darte gracia, no tenés participación conmigo. Así que lávame todo, dice Pedro. Todito, todito. Después de eso está por salir. Jesús está diciendo que va a ser crucificado. Y es Pedro que dice: Señor, yo voy hasta la victoria final con usted. ¿Quién ha sentido eso, no? Yo voy a servirte hasta mi último suspiro. ¿Y Jesús qué le dice a Pedro? Antes que el gallo canta, me vas a negar 3 veces. Y aún así Jesús le ama. Entonces al final, Pedro ha ido al mar de Galilea junto con los otros discípulos. Están pescando porque no saben qué más hacer. No están agarrando peces otra vez. Estamos en la misma historia. Estamos repitiendo la cosa. Aparece Jesús y comienza a hablar directo a Pedro. ¿Y qué es la pregunta que le hace a Pedro? Pedro, ¿usted cree que mi cuerpo fue resucitado? Pedro, ¿usted cree que yo doblé el sudario para darte noticia? No. ¿Qué es la pregunta? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Crees que yo soy tan real en tu vida que me puedes amar? Sí, Señor, yo te amo. Pastorea mis rebaños. Le pregunta a Jesús otra vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, cuida de mi rebaño. Una tercera vez: Señor, me está frustrando. Ya te he contestado varias veces y me sigue preguntando lo mismo. El Señor me pregunta lo mismo porque yo hago lo mismo. Sí, Jennifer, ¿me amas? No te desvías por cosas que no te corresponden. Contéstame, ¿me amas? La resurrección es poderoso.
nos da la habilidad de continuar. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Pero no es solamente la gran celebración de este domingo. Es el compromiso de creer que Dios está presente. Yo estaba considerando, si alguien había robado el cuerpo de Cristo, ¿será que Dios lo hubiera podido encontrar? Pues claro, no es el mismo Dios que encontró la moneda perdida, el mismo Dios que encuentra a la oveja perdida, el mismo Dios que recibe el hijo pródigo, el hijo perdido. ¿Quién ha estado perdido? El Señor te ha encontrado, Dios santo. Así que perder el cuerpo de Cristo no hubiera sido problema. Y si hablamos del hecho que se iban a confundir de cuerpos, no es el Dios que conoce tu nombre. El Señor sabe, cuando le habla a la pastora Yolanda, le habla diferente a cuando me habla a mí. El mismo amor. Pero el Señor sabe lo que necesitamos y nos trata con esa ternura. Digamos que intercambiaron los huesos y solamente los huesos de Cristo. No estamos sirviendo a un Dios capaz de soplar sobre la valle de huesos en Ezequiel y toda la valle se llene de un gran ejército. Así que no creo que eso es obstáculo. El obstáculo somos nosotros. En el ego, sí, Señor, yo te sigo hasta el final. Sí, Señor, pero yo no quiero que me lave. Sí, Señor, pero quiero que lo haga de tal manera. Cuando el Señor resucitado nos pregunta, Jennifer, ¿me amas? Que el amor de Dios, ese amor que reemplaza la mancha que jamás se puede quitar, esa mancha roja de ese gusano, que feo pero qué bonito a la vez, ¿no? Esa mancha roja que hacían las telas de los reyes. A veces se siente el pecado así, la injusticia, una mancha tan profunda en mi vida, Señor, que sea lo que sea, no puedo quitarlo. Dice en Revelación, en Apocalipsis, que las togas fueron lavadas en la sangre de Cristo. Y cuando fueron lavados en la sangre de Cristo, ¿a qué color salieron? Blancas. Blancas, como la nieve. Servimos a un Dios capaz. Y hoy día damos gracias a Dios por su amor. Amén. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, vino a salvar, sanar y amar, vivió y murió